Vamos a empezar explicando de manera general cuáles son las propuestas que tiene Jonathan al Senado. Por un lado está gestionar la creación de un Ministerio del Deporte y la Recreación, y por otro está gestionar la creación de un Viceministerio del Arte y del Artista al interior del Ministerio de Cultura. ¿Por qué la palabra gestionar y por qué no crear el Ministerio y el Viceministerio? La Constitución Política en el artículo 189 y en el artículo 206 establece que la creación de los ministerios se hace por ley, es decir, que sí pasa por el Congreso de la República, pero esta ley es iniciativa y tiene que ser iniciativa del presidente de la República. Lo mismo establece la ley 489 del 98. Corresponde al presidente presentar proyectos de ley que modifiquen su gabinete ministerial. Por eso Jonathan como senador no puede crear ningún ministerio ni ningún viceministerio. Él puede gestionar, promover e impulsar con el gobierno para que esto se haga realidad, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles reformas se han hecho en este aspecto ya en Colombia. Durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez se modificaron los ministerios. Pasamos de tener 16 ministerios a 13 ministerios. Él unificó, fusionó el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo. Lo mismo hizo con el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, y también unificó el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Comercio Exterior en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esto lo hizo mediante la Ley 790 del año 2002. Ya cuando llega Santos a la presidencia, Santos coge estos ministerios fusionados y los separa. El de Protección Social los separa otra vez en Trabajo y Salud, y lo mismo hace con el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sí lo deja quieto, pero el Ministerio de Ambiente, que era Ministerio de Ambiente y Vivienda, lo separa. Por una parte queda el Ministerio de Ambiente y por otra crea el Ministerio de Vivienda en Colombia. Esto lo hace Santos mediante la ley 1444 del 2011. Entonces estas reformas se han venido haciendo dentro de un proceso que en todo el mundo se ha venido llamando reforma del Estado. Entonces son reformas actuales. Ahora en el tema de cómo se compone la presidencia de la República. La presidencia de la República se compone de los ministerios, del gabinete ministerial y de los departamentos administrativos. Esos departamentos ya los vamos a trabajar. Por ahora nos quedamos con los ministerios. Es importante recordar que el total de ministerios que a la fecha hay en Colombia son 16. Aquí solo pongo 4 como a modo de ejemplo, pero son 16. ¿Cuáles son las funciones de los ministerios? Los ministerios tienen como funciones representar al presidente de manera política ante las otras ramas del poder público. Son el puente político que tiene el presidente con cada sector de responsabilidad del Estado. Entonces, el Ministerio de Salud es el puente entre el presidente y la salud de los colombianos. El Ministerio de Hacienda es el puente entre el presidente y los temas tributarios y los temas de Hacienda del país. Y así con el de Cultura, con el de Educación, con el de Defensa, con todos los ministerios. Un aspecto importante es que los ministerios tienen una incidencia enorme en la preparación, revisión y ejecución del presupuesto general de la nación. Entonces los ministerios son los que pullan y presentan las propuestas para que la plata que designan en Colombia se designe para educación, para defensa, para cultura, para todos los aspectos de la sociedad. Los ministerios también coordinan las políticas públicas de cada sector. Entonces el Ministerio de Salud coordina la política a nivel nacional en salud, lo mismo el de cultura, lo mismo el de educación. Ahora nos vamos al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura fue creado en el año 97 mediante una ley que fue la Ley 397. Esta ley creó el Ministerio de Cultura y la estructura del Ministerio de Cultura es una ministra de Cultura, una viceministra de Cultura. La ministra de Cultura se llama Mariana Garcés y la viceministra de Cultura se llama Zulia Mena. Adicional a eso, el Ministerio de Cultura tiene un secretario general y 4 direcciones. ¿Cuál es la principal propuesta aquí? Es que esta dirección de arte suba de categoría y pase a ser un viceministerio del arte y del artista. ¿Para qué? Para que desde el viceministerio del arte y del artista se empiecen a generar procesos de política pública incluyentes con la población artista y con el arte de Colombia. ¿Para qué? Para que se generen incentivos, para que se promueva el arte. Esto es un tema ya más profundo, pero inicialmente es tener a una persona encargada de hacer esto, de concertar con la población cuál es la política pública que mejor atiende las necesidades de los artistas y del arte en Colombia. Pero para eso necesitamos que la Dirección de Artes
tenga un viceministerio que tiene más categoría y más incidencia dentro del Ministerio de Cultura. Un punto importante aquí a tener en cuenta es cuánta plata maneja el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura para el año 2018 fue aprobado un presupuesto de 340.000 millones. Recuerde que el presupuesto general de la nación son 235 billones de pesos. Entonces 340.000 no alcanza a completar ni siquiera un billón. Es menos del 0.2% del presupuesto general de la nación. Es muy poquita plata. Ahora vamos a hablar de la otra parte de la rama ejecutiva, los departamentos administrativos. Los departamentos administrativos tecnifican los servicios esenciales que Presidencia tiene que darle a los colombianos. Son los que tecnifican las políticas públicas mediante decretos, mediante resoluciones. Estos departamentos administrativos no cumplen funciones de representación política como los ministerios. Los departamentos administrativos son más técnicos al momento de la ejecución de las políticas y de los lineamientos del plan de desarrollo del presidente. Estos departamentos en Colombia son varios. Tenemos Colciencias, tenemos el DPS, que es el Departamento de la Prosperidad Social, el Departamento de la Función Pública, el DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DNI, que es el Departamento Administrativo de Inteligencia, y tenemos Coldeportes. Coldeportes no siempre fue un departamento administrativo. Coldeportes en el año 1968 fue creado, pero no fue creado como un departamento, fue creado como un instituto del deporte y la juventud, instituto adscrito al Ministerio de Educación. Este instituto adscrito al Ministerio de Educación pues no tenía independencia sobre el presupuesto, porque la plata que llegaba al Ministerio de Educación era la que después se subdirigía al instituto. Ya en el año 2011, mediante el decreto 4183, Coldeportes deja de ser un instituto, se desprende del Ministerio de Educación y pasa a ser un departamento administrativo del deporte, la recreación, del deporte. Pasa a ser Coldeportes como departamento administrativo. Esta es la segunda propuesta y es una de las propuestas más interesantes que Jonathan como senador puede gestionar: la creación del Ministerio del Deporte y la Recreación. Es decir, que Coldeportes deje de ser un departamento administrativo para convertirse en la máxima autoridad de la rama ejecutiva en el tema del deporte y la recreación. Para esto es importante que Jonathan sepa cuánta plata maneja Coldeportes. Coldeportes, lo mismo que el Ministerio de Cultura, tiene un presupuesto, una participación dentro del presupuesto general de la nación. Es muy bajita, demasiado bajita. Para el año 2018 fue aprobado un presupuesto por 550.000 millones. De esos 235 billones, a Coldeportes le corresponde 550.000 nomás. O sea, no alcanza a ser un billón. Esto no deja que el presupuesto de Coldeportes llegue a ser superior al 0.3%. Es inferior al 0.3%. Es muy poquita plata en comparación pues, con el presupuesto general de la nación. Ahora, vamos a hablar del Ministerio del Deporte. Lo que se pretende es crear la máxima autoridad del deporte nacional. Pero deporte no es simplemente Falcao, James, Cuadrado. Deporte no son las grandes figuras del deporte nacional que están triunfando a nivel internacional. Deporte rodea muchísimas cosas. Entonces, Colombia tiene ya leyes para el deporte. Está la ley 181 del 95 que establece fomentos para los deportistas. Hay una política pública de 2017 a 2027 para el deporte. Hay muchos aspectos del deporte ya. ¿Qué se pretende con el Ministerio del Deporte? Que el deporte tenga mayor incidencia en la construcción de los presupuestos, que el deporte tenga mayor incidencia y compromiso político de parte del Ejecutivo. ¿Para qué? Para que se creen políticas para el deporte en todos sus niveles. Una política pública de deporte en salud preventiva, en recreación y paz, en socialización, en deporte familiar. Recuerde que deporte no solo es Falcao, no solo es fútbol, no solo es Katherine Ibargüen, no solo son los grandes los deportistas de alto rendimiento. Deporte es que las señoras que quieren salir a hacer aeróbicos por la mañana puedan salir de manera segura. Deporte es que
las ciudades sean amigables al deporte, que las ciudades tengan infraestructura, que tengan ciclovía, que los ciclistas no tengan temor a que sean robados, que las canchas estén bien, que los papás puedan salir con los hijos a practicar un deporte. Deporte rodea muchísimos aspectos de la vida, muchísimos, desde el solo hecho de tener un espacio donde hacer deporte de manera tranquila a las horas que quiera la persona, hasta el hecho de que se motive y se genere incentivos para los deportistas que como colombianos nos hacen sentir de manera especial ante torneos internacionales. Por eso las propuestas como tal es la creación del Ministerio del Deporte y la Recreación y la creación de un viceministerio del arte y del artista. ¿Para qué? Para que estos sean los organismos rectores que promuevan el deporte y que promuevan el arte, que es algo que Jonathan lo ha sabido desarrollar.